Estamos de regreso para el último segmento de la noche. Sin mucha sorpresa, ayer el Senado pasó las leyes secundarias que regularán el desempeño de la Guardia Nacional. La nota no fue el consenso conseguido entre todas las fuerzas políticas de la Cámara Alta, que sin embargo fue criticado por su opacidad y por no considerar las recomendaciones y experiencias compartidas en el Parlamento abierto. Los legisladores, las legisladoras, sin embargo, dicen que en las leyes quedaron plasmadas las inquietudes de la sociedad. ¿Sí es cierto? ¿Es así? ¿Realmente veremos en las calles a un cuerpo civil de élite? Veamos el contexto. Con el voto unánime a favor de las 4 leyes secundarias de creación de la Guardia Nacional, terminó el periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República. El Pleno aprobó la ley sobre el uso de la fuerza, la ley sobre el registro de detenidos y las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 114 votos a favor y una abstención. Con 110 votos a favor y una abstención, se aprobó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Ambas abstenciones fueron del senador independiente Emilio Álvarez de Icaza, quien criticó la ausencia de un parlamento abierto en el proceso. Organizaciones como el colectivo Seguridad Sin Guerra también criticaron que no se escucharan las posturas y sugerencias de víctimas y especialistas y que las negociaciones para alcanzar el consenso fueran opacas. Sin embargo, el líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal, dijo que todos fueron atendidos y escuchados. Según la normativa, el financiamiento de la Guardia Nacional será corresponsabilidad de la Federación, los estados y los municipios. Tendrá un carácter civil, con facultades de prevención y patrullaje, y podrá investigar la comisión de delitos bajo la conducción del Ministerio Público. La ley de la Guardia Nacional establece que es una institución policial armada, civil, disciplinada, profesional y permanente, con autonomía técnica, operativa y de mando, que deberá contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza señala que en todo momento habrá pleno respeto a los derechos humanos y que por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito. La Ley Nacional del Registro de Detenciones regula la creación de un banco de datos con información que permita identificar y localizar a las personas inmediatamente después a su detención y prevenir así violaciones a los derechos humanos, en particular actos de tortura y desaparición forzada. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la Guardia Nacional y los demás cuerpos policíacos deberán apegarse única y exclusivamente a la doctrina de carácter policial civil para el ejercicio de sus atribuciones. Las leyes aprobadas fueron remitidas a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema de discusión esta noche y evidentemente vamos a empezar con Alfredo Lecona. Vas, Lecona, ahora sí, descósete. ¿Cómo viste el tema de la aprobación de las leyes secundarias? Te escuché con Denise Merker en su programa de radio y hablabas ahí sobre lo positivo y lo negativo, ¿no? ¿Sigues en lo mismo? Híjole, a bote pronto, o sea, déjame decir que todo lo que pudimos decir ayer fue de un documento que conocimos apenas ayer. Más de 367 artículos que tuvieron que ser revisados con toda cautela, con toda lupa, uno a uno. Y la verdad es que esto se construyó en un salón opaco, en el Senado de la República, con presencia de senadores de todos los partidos y del gobierno federal. Entonces, ¿Representas ahí del gobierno? No, es sí. opaco, que conocimos en todo este mes. No, No comisiones absolutamente dictaminadoras. nada. A menos que pienses que alguien ahí salía y nos decía, y eso no sucedió absolutamente nada. Sin iniciativas presentadas, sin comisiones dictaminadoras, sin dictamen público, perdón, que ¿dónde Yo está creo que es el la proceso legislativo más rápido que he visto. O sea, de verdad ya me puse a buscar antecedentes de algo, pero nunca se había visto. El Pacto por México, ¿no? ¿Mande? Tal vez el Pacto por México. No, porque en el Pacto por México Pero se 3 presentaba días. la iniciativa, se turnaba a comisiones, que es lo que sucede en un trámite normal, se daba ahí la discusión, se generaba un dictamen, a veces se trababan en temas, la sociedad civil podía estar ahí Además, pendiente, hubo ver, foros abiertos, con foros sobre en parlamento más o menos energéticos, sobre abierto, etcétera, y luego ya llegaba este dictamen trabajado al Pleno, donde se votaba en uno u otro sentido. Ayer, todo este proceso que puede durar semanas, sucedió en unas cuantas horas. Lo que presentaron ayer los coordinadores parlamentarios, los miembros de la Junta de Coordinación Política, a la opinión pública, fueron iniciativas que estaban firmando ahí a las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, y a las 6 de la tarde ya teníamos aprobadas 4 de las leyes más fundamentales para construir la paz que tanto necesitamos, para construir una institución que verdaderamente, o instituciones que verdaderamente nos acerquen al anhelo de acabar con la crisis de inseguridad. A ver, dentro de entrada, esto tiene que ser condenado. O sea, no podemos permitir que en leyes tan importantes se haya ignorado la petición de Parlamento Abierto de la ONU, de la Cruz Roja Internacional, de la sociedad civil y de todas las comisiones de derechos humanos del país. Todas absolutamente
Dijeron, Parlamento abierto, tienen que estar ahí las víctimas, sus representantes, quienes les acompañan, la sociedad civil, y tiene que tener verificación de los organismos internacionales en un ejercicio de Parlamento abierto. Nada de esto sucedió, nunca se salió a explicarnos por qué hasta ayer. Bueno, eso es el proceso. Eso es el proceso legislativo. Debo decir del proceso legislativo, reconocer en justicia que la senadora Kenia López Rabadán, el senador Damián Cepeda, el senador Emilio Álvarez y Casa sí hicieron esfuerzos por acercar estos documentos que después tomó Ricardo Monreal para decir ya cumplimos con lo de Amnistía Internacional y ya lo que nos señala la sociedad civil está integrado. Es decir, lo que pues nosotros hoy nos dice mandamos, Amnistía. ellos lo integran. Sí. Eso, no podemos permitir que sea eso. O sea, lejos mándenos sus documentos y nosotros les decimos si los integramos o no. Porque hoy creo que Amnistía Internacional, ya hablando de lo positivo y lo negativo, lo pone muy claro. A pesar de que hay cosas muy buenas, que venían terribles del saque original de documentos que mandó López Obrador vía Alfonso Durazo y su consejero jurídico, hay cosas terriblemente preocupantes, como el hecho de la ausencia de mecanismos independientes para verificar justamente el uso de la fuerza y el avance en la implementación de la ley y del despliegue de la Guardia Nacional y todo su interactuar. Algo terrible es las manifestaciones. Hay un artículo ahí que ayer no lo pude comentar en radio porque igual estábamos revisando apenas todo, donde para el uso de la fuerza está prácticamente permitiendo para las manifestaciones que no tienen un objeto lícito, lo que quiera que sea eso, lo que quiera decir eso, que a lo mejor podría usarse. Es que solo hace una el uso de la prohibición fuerza. expresa que dice no se usará el uso de la fuerza en el caso de manifestaciones pacíficas de carácter lícito. Y no se define ni qué se considera pacífico ni qué se considera Bueno, lícito. eso me peor acuerdo aún, de la ley de seguridad peor aún, interior. Y de una Sí. iniciativa que presentó Marina Gómez del Campo. Sí, en de Ciudad México criminalización de la también. Para el protesta. marchódromo. Sí. Pero todo el tema es, no puedes tú calificar una manifestación. Hay Claro. individuos y conductas que constituyen delitos o constituyen agresiones o actos violentos, pero tú no puedes definir esta manifestación es lícita o pacífica y esta no a priori, sobre todo cuando se trata de que el operador de seguridad o el miembro de la Guardia Nacional o el policía sepa qué hacer frente a un escenario como ese, porque entonces estás dificultando la comprensión del marco legal sobre el cual ellos pueden desenvolverse o no. Por supuesto. ¿Habrá contrapuntos? ¿Algo positivo de esto? Yo veo muchas cosas positivas, coincido. ¿Ya leíste Creo las que leyes? ¿Ya leíste provocador? No, te pregunto, ¿ya leíste? Es pacífica de origen ¿Dónde ilícito. estabas cuando la estaban discutiendo? Yo en lo que coincido es en esta párrafo, este renglón donde habla de lo lícito de las manifestaciones, quién determina cuáles son lícitas y cuáles no, y en función de que celebro profundamente que hay un intento por criminalizar la represión de las manifestaciones. Creo que tendría que haber una ley específica que prohíba la represión a cualquier tipo de manifestación pacífica. ¿Ley específica? Sí, que se prohíba la represión, que se castigue la represión a los manifestantes, porque históricamente ha sido un problema que hemos sufrido quienes... ¿Ley para castigar la represión de las manifestaciones? Sí, para a los represores. Para prohibir Y definir la represión, pero bueno, porque creo que también hay una diferencia entre en actuación ese- de la autoridad y represión. No. Creo que sí es muy A distinto. ver, es que Pero una está Creo que no mal lo que se está haciendo puede Eder, porque esta es la ley, justamente. Sí, y ahí- esta es la pero- ley que regula el uso de la fuerza. Esta es la ley que te dice Yo lo cuándo se único que puede creo es- activar el uso secundaria, ¿no? letal de Yo la lo fuerza. único que creo es que es innecesario eso de hablar de manifestaciones lícitas. Es totalmente innecesario. Estoy totalmente de acuerdo en que se señale en esta ley secundaria que está prohibida el uso de la fuerza en contra de quien se manifieste. Hasta ahí creo que estaba bien. Lo demás es innecesario y bien se tendría que quitar de esta iniciativa. Por fin tenemos una ley de uso de la fuerza. Por fin está delimitado el marco de actuación de la Guardia Nacional, que se determina que será una policía civil, que será una policía que priorice y que establezca mecanismos y protocolos de seguridad con perspectiva de género, de protección de las infancias, de las juventudes, y se establecen las conductas reguladas en función de la resistencia pacífica, activa o violenta. Entonces, yo creo que se recoge mucho de lo que sí se hizo en febrero el Parlamento abierto. Creo que bien pudieron haber llevado a cabo un ejercicio de escucha otra vez con las organizaciones sociales. Sobre dictámenes, sobre proyectos que iban a evitar dar más pretextos para que siguieran cuestionando, incluso para este asunto de que Emilio Álvarez y Casa se abstuviera, porque
porque no había motivo. El único motivo por el que se abstiene y está en su derecho es porque no hubo otro ejercicio de escucha. Bien se pudo haber llevado a cabo. Yo creo que las leyes secundarias, en los términos en los que se aprueban, no están en general mal, está bien, se está privilegiando los derechos humanos, se está determinando el carácter civil de la Guardia Nacional y una vez más se determina que quienes vengan de las fuerzas militares o fuerzas armadas tendrán que haberse separado de su cargo de manera operativa antes de entrar funcionalmente, antes de hacerse cargo de algún cargo en la Guardia Nacional. Entonces, yo en general celebro, lo que celebro sobre todo es que ya estén las leyes secundarias y que ya se pueda implementar en plenitud la estrategia de paz y seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque urge. Si quien vaya a cualquier territorio... Por eso yo digo que sí se pudo haber hecho un ejercicio, estoy de acuerdo. Y hay cosas terribles. Eso no te lo estoy debatiendo. Hay cosas terribles. No hay cosas terribles, hay cosas que se pueden cambiar. Hay cosas que se pueden cambiar, pero este afán de no es ningún afán. Sí, estás dramatizando. Y mira, estoy de acuerdo, se pudo haber evitado, o más bien se pudo haber generado un ejercicio de escucha. Estoy totalmente de acuerdo. Era innecesario acelerar de esta manera, más ahora que están en periodo de receso. O sea, bien pudieron haber llevado a cabo... El tiempo necesario. Bueno, es tu palabra y es tu acusación. ¿Tú crees que Amnistía Internacional, por ejemplo, con lo que hoy señala, que no nada más es lo de las manifestaciones, está tratando de grillarle? Yo no lo grilla. Estoy preguntando. Yo no lo grilla. Yo cuando le grilla. Yo creo que tú estás dramatizando. No estoy dramatizando. Yo estoy trayendo acá lo que están diciendo las voces expertas. Pero el comunicado de Amnistía Internacional no está usando esos adjetivos. ¿Estás seguro? Sí, claro. Vamos a ver. Bueno, voy a hacer una encuesta en Twitter. ¿Estás dramatizando rapidísimo fact-checking? A ver, quería Fer, ¿cómo lo ves? En primer lugar, a ver, coincido plenamente en que se debe haber dado un espacio. Lo comentamos aquí muchas veces, ¿no? Que justo escuchar a las organizaciones civiles no es para negociar con ellas, es para escuchar sus argumentos y decidir si se toman en cuenta o no se toman en cuenta y dar una explicación de por qué sí o por qué no, pero no es una negociación política como la que se podría hacer con otro partido político. Ahora, si bien este espacio no existió y me parece terrible, sí me gusta la forma en la que se dio la negociación dentro de los partidos políticos. Creo que las oposiciones no únicamente son para bloquear, también son para modificar. Y sí vimos que dentro de estas propias leyes se modificaron cosas y no pudo haber venido de otro lado si no fuera dentro de la propia oposición, que al final subió el costo para dar su voto a favor de estas leyes y que esto pudiera salir como Morena lo quería. Entonces, en eso me gusta ver como partidos que sí se están metiendo, que se están involucrando, y también me gusta ver a Morena cediendo en cosas que para ellos eran importantes, como el fuero militar. Hay una cosa de la opacidad que contradice ese argumento, y es que diluyeron la responsabilidad política de saber quién estaba modificando qué. Sí, de acuerdo. Y quién traía a la mesa qué argumento, porque a puerta cerrada... ¿No? O sea, quien se pero pudo es un haber mensaje colgado la terrible medalla. para los... Sí, van a haber acuerdo. 5 años de Congreso en el que temas quizás que no tengan un reflector tan grande como este, en donde aparte se quería que hubo un consenso amplio y demás, van a pasarnos con este permiso. El derecho parlamentario es prácticamente consuetudinario. Si permites esto una vez, va a seguir pasando que sucedan Ahora, estas no cosas. sé si esto se les pueda caer legalmente justo porque no hubo comisiones dictaminadoras, porque no se hicieron públicos los dictámenes, etcétera. Hay antecedentes de la propia ley de seguridad interior, tienes razón. Todavía falta que la Corte lo valide y ahí sí, pues el Senado se metió en un problema, me parece que además innecesariamente. Innecesario. Porque yo Esa creo que ruta Morena está sí lo, o sea, interesante. yo creo Ahí que está. lo quería Pero más hacer para que se vea mi drama, Ahora. mi drama. Palabras de Amnistía Está Internacional. dramatizándole. Si el Congreso aprueba esta legislación, la Guardia Nacional se constituirá en un todopoderoso cuerpo de seguridad sin supervisión independiente, con perniciosas facultades como detener personas migrantes y permitir el uso de la fuerza si consideran que las manifestaciones públicas no son legítimas. Ese es el Está mi drama. comunicado de Amnistía Amnistía Internacional de hoy. ¿Y dónde está lo de terriblemente? Último comentario. Pues si no se te hace terrible Creo que se un está supercuerpo generando todopoderoso. de facto una gran policía con mando único, ¿no? Que en el fondo, al momento de decir que va a ser pagada con recursos estatales y municipales, lo único que está pasando es que se diluye la responsabilidad que tienen a nivel estatal y municipal, y creo que poco a poco vamos a tender a que eso desaparezca y que sea la Guardia Nacional la que tenga el control de la seguridad a nivel nacional. Veo los incentivos así colocados. Último comentario. Ya habías más o menos intervenido, pero evidentemente ya no tuvimos el tiempo necesario porque nos queda un minutote. Un minutote. Fueron 4 leyes. Nada más recordarle a la audiencia que fueron 4 leyes. No solo fue la orgánica de la Guardia Nacional, sino también la ley de Registro Nacional de Detenciones, que era fundamental que se tuviera una cadena de custodia definida, porque sabemos que tanto los malos tratos como las cuestiones ilegales que después atrofian el proceso judicial y la tortura suceden entre el momento de la detención
detención y la presentación ante la autoridad jurisdiccional competente. Entonces, hay ciertos avances, no todos, no se tomaron en cuenta todos los comentarios del Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene estándares internacionales sobre la cadena de custodia, no quedaron todos ahí. Yo quizás celebro una sola cosa fundamental, y es que tanto para esa ley como para la ley de uso de la fuerza, sí quedó como sujeto obligado las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad pública, es decir, el quinto transitorio de la reforma constitucional. No solo le va a aplicar a los miembros de esas fuerzas funcionalmente separados de sus cuerpos armados y ahora vueltos Guardia Nacional, sino que aquel que permanezca como militar y en tanto que militar haga seguridad pública los próximos 5 años, está como sujeto obligado de esta ley. Esa es una cosa que sí vamos a tener que defender, y además vamos a tener que monitorear que se ejecute. Claro. ¿Qué cosas no me gustan? Pues muchísimas. Supongo que podemos hacer algún ejercicio de resumen. Particularmente lo que no nos gustó es la falta de supervisión externa. Hay muchísimas cosas que quedaron sueltas en la falta de definición, que es una separación funcional. Nos queda claro que el argumento era mantener la seguridad social de marinos y militares, pero van a generar problemas de aplicación una vez que la Guardia Nacional salga ahí. Y otra, rapidísimo, los controles de confianza se dilataron 24 meses. Entonces vamos a tener una Guardia Nacional en operaciones con personal altamente armado, con ciertas restricciones, pero cuyos antecedentes no vamos a saber hasta dentro de 2 años. Una licencia de armas general. Este tema nos va a seguir persiguiendo a lo largo de todo el sexenio, lo seguiremos debatiendo sin duda, porque va a afectar al país, evidentemente, ¿no? Esperemos que para bien y no para mal, pero le vamos a estar dando seguimiento, por supuesto, en esta mesa y en todos los espacios, seguramente, análisis de Foro TV.